Muy buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Salazar Pérez de Vipol. Soy estudiante de la Facultad de Medicina. En esta ocasión vamos a realizar la práctica número 3 del curso de traumatología que está a cargo del doctor Carlos Ruiz. Como objetivos tenemos identificar los datos básicos del caso clínico que se nos va a presentar y plantear un diagnóstico presuntivo y diagnósticos asociados. También dentro de los objetivos tenemos sustentar y argumentar el diagnóstico presuntivo y realizar un buen plan de tratamiento para cada caso clínico. Empezamos. El caso número 1 nos dice que una paciente mujer de 3 años ingresa al servicio de emergencia por presentar dolor eh, en el codo derecho con funcionabilidad limitada. Refiere que cuadro se originó después de que el padre de la menor jugara con ella alzándola, saltar, cogiéndola de sus muñecas. Después de estos movimientos, la menor refiere a un dolor en la zona afectada. Bueno, dentro de la primera pregunta nos piden identificar los datos básicos del paciente y plantear un probable diagnóstico y diagnósticos asociados. Como sabemos, aquí dentro de los datos básicos, la paciente es de sexo femenino, de una edad de 3 años, ¿no? Y el motivo de consulta, que ésta va a ingresar al servicio de emergencia por presentar dolor en codo derecho con una funcionabilidad limitada, lo que es una pronosupinación abolida. Dentro de un diagnóstico probable, me he enfocado en una subluxación de la cabeza de radio, como comúnmente es llamado el codo de niñera. Bueno, sí, esta patología es común en menores de 5 años, ¿no? Y dentro de nuestro diagnóstico asociado, podemos decir que también puede asemejarse a una bursitis de codo o una tendinitis branquial anterior, lo que es llamado el codo de Fong, a una epiconditis medial, lo que es llamado el código de golfista, o a una epicondistis lateral, o también llamado código de tenista. La pregunta número 2 nos dice determinar funciones vitales y antecedentes del paciente. Como si bien es claro, ¿no? Esta paciente tiene una funcionabilidad limitada, ¿no? En este caso no va a poder realizar lo que es flexión ni extensión, y la paciente no presenta antecedentes patológicos previos, solamente se ve afectada eh, los movimientos del codo. Y como vemos que es muy importante recordar que la flexión, tanto como la extensión, es de un ángulo de 170, y aquí van a estar participando los músculos braquial, los bíceps braquial y braquioradial. La pregunta número 3 nos dice determinar el mecanismo de lesión según su diagnóstico planteado. Es muy importante conocer la articulación del codo, ¿no? Ya que está conformada la articulación en la unión del húmero, del radio y del cúbito, ¿no? Eh, Decimos de ello de que la pregunta número 4 nos piden explicar con nuestras propias palabras cuáles son los signos clínicos característicos de esta patología. Bueno, comúnmente en lo que es el codo de niñera, el niño generalmente va a comenzar a llorar, ¿no? El niño puede sostener el brazo ligeramente doblado, flexionado a la altura del codo y presionando contra el vientre abdominal. No, esto nos demuestra que no hay una funcionabilidad normal, y en algunos casos el niño va a mover el hombro, pero no el codo. Algunos niños dejan de llorar a medida que el primer dolor desaparece. Bueno, en esa imagen podemos ver cómo el padre que está jalando el antebrazo del niño, y vemos de que está causando esta lesión, ¿no? Y lo que es recomendable hablar con los padres, que no debemos de levantar al niño tomándolo de las manos o de las muñecas, ¿no? Y cuando el niño se disloca el codo, estos no paran de llorar, y que el médico debe tratar esta patología, esta lesión.
Como vemos, la clínica aquí es el dolor, la tumefacción, la impotencia funcional. En la pregunta número 5 nos dicen argumentar su diagnóstico y qué cree usted que se debería de solicitar. Bueno, aquí los exámenes clínicos no nos van a ayudar. Lo que es importante es conocer las maniobras para poder nosotros restablecer la movilidad de esta articulación. En la pregunta número 6 nos piden realizar un plan de tratamiento que incluya desde cómo se recibe. Bueno, dentro del plan de tratamiento es, debemos de enfocarnos en lo que es en la analgesia. Debemos de nosotros tratar el dolor, ya que puede ser un dolor severo o moderado que tenga este paciente, no con un tramadol. En el caso número 2 nos dice que paciente de 10 años ingresa por subir un golpe directo sobre el miembro inferior a la altura de la rodilla, después de los cuales se aprecia una deformación, un aumento de volumen y zonas equimóticas, además de imposibilidad de flexoextensión y rodilla, de bipedestación. Bueno, en la pregunta número 1 nos pide identificar datos básicos, un diagnóstico presuntivo y diagnósticos asociados. Como vemos, es de sexo femenino, de edad de 10 años, que ingresa por sufrir golpe directo sobre el miembro inferior a la altura de la rodilla y se aprecia una deformación y aumento de volumen. Dentro del diagnóstico presuntivo, nos hemos enfocado en una fractura de diáfisis distal del fémur, ¿no? Como podemos ver acá en la radiografía inferior, vemos que está afectado la zona de la diáfisis, la parte distal del fémur, como lo vemos. Vemos también una tabla que dice, que nos menciona el diagnóstico diferencial del dolor anterior de la rodilla en el adolescente. Bueno, tenemos que tener en cuenta cuánto es difuso y localizado. En difuso tenemos un síndrome de dolor femoropaletar, una inestabilidad de rótula, también un dolor lumbar referido, tumores, en localizado una lesión de Hobos-Schuyler, una tendinitis rotuliana, un síndrome de compresión de grasa de Hoffa, una lesión del ligamento cruzado anterior, una rótula multipartita y una fractura de rótula, entre otros. En la pregunta número 2 nos dice determinar las funciones vitales y antecedentes del paciente. Bueno, la paciente de 10 años, en este caso tampoco presenta antecedentes previos, pero presenta actualmente o cursa un aumento de volumen y una deformidad de miembro inferior. Como vemos aquí en esta imagen superior izquierda, es muy importante conocer los movimientos de la rodilla, ya que estos tienen una flexión y una extensión, y también estas rotan lateral a 7 grados y medial a 3 grados. Como podemos ver en la parte inferior, en esa radiografía hay una rótula normal y una rótula fracturada también puede estar asociado a ello. Y nos dice determinar el mecanismo de lesión. Si bien es importante reconocer que este tipo de lesión es directo, ya que nos dice que se produce por el golpe directo, en este caso a la altura de la rodilla, ¿no? En la pregunta número 4 nos dice explicar con nuestras propias palabras los signos clínicos y característicos de la patología. Bueno, nos dice que esta es una deformidad evidente en el muslo, en la pierna, como vemos acá, esta paciente tiene una deformidad. También la paciente presenta equimosis, ¿no? Y esas lesiones se van a producir a nivel de un cartílago eh, extraarticular, de lo cual va a depender un 70% del crecimiento longitudinal del fémur y el 40% de la extremidad. Y está producido por traumatismo de alta energía. La pregunta número 5 nos dice argumentar el diagnóstico con nuestras propias palabras. Bueno, la clínica va a determinar el traumatismo y se va a presentar un dolor fuerte, una inflamación y una posible impotencia funcional, ¿no? Y es muy importante conocer la clasificación de Salter y Harris,
que está dividido en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Eso depende de la lesión, cómo esté afectado por tal vez un tipo 1 intrafisiar, un tipo 2 una fisis metáfisis, un tipo 3 una epífisis físisis, un tipo 4 una epífisis metáfisis y un tipo 5 por compresión. Como podemos ver en las imágenes de cada uno de ellos, vemos cómo están afectadas la articulación, estas fracturas, ¿no? En la tipo 1 y tipo 2 consideradas como fracturas extraarticulares, en la tipo 3 y 4 son fracturas intraarticulares, la tipo 5 no visible en radiografía. El tratamiento dentro de la clasificación, el tipo 1 y 2 es una reducción cerrada más una inmovilización. No, y es aceptable en una angulación de 20 grados, menor de 20, y en tipo 2, perdón, tipo 3 y 4, el tratamiento sería una reducción cerrada, abierta más agujas, ¿no? Lisas transferibles de tornillos o metáfisis o epífisis, si es que necesitara el paciente. El tipo 5, un tratamiento de las secuelas. En el tipo 6 nos pide realizar un plan de tratamiento. Bueno, en una lesión como ellos, como ya lo mencioné, eh, importante conocer la técnica de una reducción cerrada y también inmovilización. Recordemos que esta paciente tiene 10 años, ¿no? Tiene 10 años, si estuviera 5 años, ¿no? Se le da una inmovilización con yeso pelvipédico bajo, con una anestesia general, y de 5 años hasta adolescencia, como ya lo mencioné, una reducción cerrada y una osteosíntesis con clavos endomedulares elásticos. Dentro de mis conclusiones se identificó los datos de clínicos de ambos casos clínicos, se llegó a una conclusión en el primer caso, un diagnóstico presuntivo de una subluxación de la cabeza de radio y en el segundo caso una fractura de diáfisis distal del fémur. Y también se concluyó que para ambas patologías se tomó en cuenta la edad y la clínica del paciente, que es muy importante conocerlo, ¿no? Y también es importante conocer el tratamiento y cómo vamos nosotros a tratar con la analgesia para poder buscar la mejora rápida del paciente. Esto es todo eh, con respecto a la práctica número 3. Muchas gracias.